¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en una nueva edición de Cartas sobre la Mesa, un programa que ya por más de 4 años la acompaña semana a semana para darle información, datos, análisis y argumentos para que usted pueda conversar en su casa. Y que recordemos que el diálogo coopera al fortalecimiento democrático y el diálogo informado hace que sea una ciudadanía más responsable y mucho más comprometida con el bien común de la sociedad. Recordemos que estamos en pandemia, el autocuidado es importante. La única forma de poder parar el contagio es que todos hagamos nuestro aporte para poder no contagiarnos, cuidarnos, la mascarilla, lavado de manos, todo lo que ya sabemos, pero hay que hacerlo un hábito permanente justamente para poder cooperar a lo que es la tranquilidad social y con ello controlar la pandemia y generar la recuperación económica que el país necesita. Así que bienvenidos a este nuevo programa. Saludamos a nuestro panelista estable, el senador Kenneth Pugh, quien, digamos, representa el ancho del país desde Rapa Nui hasta los Andes. Digamos, senador, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Bien, Guillermo, muchas gracias. Y llamando no solo al autocuidado, a la vacunación. Es muy importante en los segmentos que están ahora llegar a vacunarse, no tener temor. No duele nada, es rápido y después de la segunda dosis y 2 semanas vamos a tener esa inmunidad necesaria. Sí. Y hoy día, en esta oportunidad, con un invitado muy especial, que ya estuvo con nosotros antes, pero antes estuvo en su calidad neta de embajador de la República de Ecuador, acá en Chile, un gran amigo de Chile, por lo demás, con la vasta trayectoria, digamos, en la Armada de su país, pero también política, fue ministro de Coordinación de Seguridad en Ecuador, y la verdad es que en virtud de eso lo hemos invitado para que desde la experiencia que él ha tenido de lo que hizo Ecuador. Ecuador hace años atrás tuvo que enfrentar un problema delictual, un problema de la capacidad de eficiencia de la policía, una serie de problemas. Y ellos tomaron una decisión política, avalada por el gobierno, obviamente, con los recursos necesarios, y implementaron lo que es el 911. Pero el 911 no solamente un número único donde uno podía llamar, sino que tenía que ver con una coordinación, con una visión integral de la seguridad. Tanto es así que la OEA le ha reconocido todo lo que significó ese avance en términos institucionales, en términos de estructura del Estado para poder juntar a muchos organismos, y a su vez también tuvo un impacto muy positivo en una disminución considerable de la delincuencia y en las curvas delincuenciales en diferentes zonas de Ecuador. Ecuador es un país muy hermoso y bastante amplio y con diversas realidades, desde el Pacífico, hasta Galápagos, por supuesto, que es emblemático a nivel mundial, pero además con una cordillera y con una sierra que es realmente muy hermosa. Saludamos a, digamos, embajador Homero Arellano, un agrado tenerte nuevamente en nuestro programa, Homero. Buenos días, muchas gracias, Guillermo. Un saludo especial a este catedrático amigo, Guillermo Holman, y su programa Cartas sobre la Mesa, y a toda la audiencia de este programa. Y un saludo especial también al senador almirante Kenneth Pugh, que es un honor participar como contertulio en este programa, en estos minutos, en que se aborda en realidad un tema trascendental, que es el tema de la seguridad ciudadana, protección ciudadana, como lo queramos ver. Pero sí, efectivamente, en Ecuador, tiempo atrás, me tocó afrontar este pedido del gobierno en mi retiro, de hacerme cargo del Ministerio de la Seguridad, Ministerio Coordinador de Seguridad. Y efectivamente, como lo describes, Guillermo, se implementó un sistema integral de seguridad, un sistema integrado de seguridad. Originalmente se le dio un nombre a la usanza militar de C3 y 2, Comando, Control, Comunicaciones, Informaciones e Inteligencia. Muy difícil de entenderlo para la ciudadanía, pero en realidad estaba abandonando un criterio tradicional de la seguridad nacional, una visión aislada en la óptica exclusivamente de lo reservado, como normalmente hemos manejado a la usanza militar, un sistema más bien reactivo, un sistema donde la política pública era una prerrogativa exclusivamente del estamento interno del gobierno, con una inteligencia dispersa y con una transparencia en cuanto a cifras, porque las estadísticas eran producidas por las mismas instituciones, para pasar a una visión integral, una visión participativa, en donde más bien se enfocaba lo preventivo, donde la seguridad ciudadana realmente era una política
de gobernabilidad integral, donde había una inteligencia centralizada del Estado, pero con los subsistemas que habían estado rigiendo, y donde la estadística estaba producida científicamente con la participación de la academia. Todo eso se lo vinculó a un sistema que evidentemente la ciudadanía lo percibe como un número único, pero no es solamente ello. Como tú bien lo dices, quizás el número único representa uno de los elementos fundamentales de un sistema de emergencia. Es decir, en el Ecuador había cantidad de números que la ciudadanía ni siquiera los memorizaba, y luego después tener una sola central de llamada con varias, más de 18 sedes en el país para llamar a todo tipo de emergencias, ambulancias, bomberos, policía, casos catastróficos, caída de postes de luz, etcétera, era realmente un sueño. Yo creo que para la ciudadanía el nacimiento del sistema integrado 911 significó realmente un cambio, un antes y un después en el tema de seguridad. Y esto representó también para las entidades pasar de una visión aislada de sus espacios de responsabilidad a un espacio participativo, interagencial, multidisciplinario, en donde los recursos se distribuyen también equitativamente y donde se deponen actitudes con protocolos realmente complementarios entre las entidades múltiples que hacen seguridad de un Estado. Digamos, en esa perspectiva, Kenneth, digamos, la experiencia de que ha tenido, yo sé que tú la conoces también de Ecuador, la experiencia que relata Homero, está dentro de la lógica del debate que tenemos acá en Chile, porque yo creo que Ecuador puede ser un ejemplo respecto a una práctica exitosa para poder generar esa visión integral de la seguridad. ¿Cómo se ve acá en Chile eso? Bueno, eso se está comenzando a ver recién, Guillermo. Piensa que estamos partiendo desde la base con gente que cree que hay que refundar la policía. Carabineros de Chile acaba de cumplir 94 años. Yo llamo siempre a toda la gente a agradecerle a los carabineros y carabineras de servicio, agradecerles su servicio, ese servicio tan noble que entregan. Pero eso no resuelve el problema. Entonces, el problema se ha centrado en pequeños aspectos y no en el sistema. Sí se está hablando de una separación sistémica de un gran ministerio político, el Ministerio del Interior, y de otro ministerio, un ministerio técnico, un ministerio de seguridad pública y también de protección civil. Hacernos cargo entonces de todos los riesgos. Esa discusión es la que está llevando en este momento la Comisión Bicameral de Seguridad que dirige el senador José Miguel Insulza. Por lo pronto se están viendo modelos, cómo debiera ser un ministerio de seguridad pública. Pero cuando se habla de integrar, se cree que es tan fácil como conectar los computadores. Y esto no es tan sencillo como eso. Tal como lo decía el embajador Homero Arellano, no es un tema solo del número único, ni estar todos en una red. Es que somos capaces de integrar de información. Yo cuando hablo de integración de información siempre pongo el ejemplo de mi región, en los Andes. Tenemos el paso transfronterizo más grande y más moderno. El paso de los Andes es el paso donde en un edificio nuevo hay 4 servicios chilenos y 3 servicios argentinos. 7 servicios trabajando en el mismo edificio. Hay 7 servidores y los datos se los tienen que pasar o con papeles o con pendrive. El sistema no está funcionando. Entonces, integrar es mucho más allá. Es tener procesos transaccionales que den trazabilidad de la información, vale decir, quiénes estuvieron usando y qué está actuando, e integridad, que no se esté cambiando. Procesos definidos con responsabilidades, qué va actuando y qué va haciendo cada uno. Y esa integración de culturas, porque tiene que funcionar desde un bombero que tiene una cultura, con una persona que está conduciendo una ambulancia, que puede ser de cualquiera de los sistemas, el sistema público, el privado, incluso el de la comuna, que tiene que ser capaz de actuar con equipos de voluntarios, algunas ONG que se integran en algunos apoyos. Súmale los incendios forestales con las brigadas de CONAF, con las brigadas de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas participan. Bueno, ¿cómo coordinamos todo eso? ¿Y cuáles son los medios? No los tenemos. En estos momentos, cuando ocurre una tragedia, llegan, por ejemplo, los bomberos, que todavía tienen comunicaciones antiguas, análogas, y saturan la frecuencia, y es imposible comunicarse. Ni siquiera tenemos comunicación. Entonces tenemos problemas serios, tenemos problemas grandes. Somos un país de catástrofes, de terremotos, de tsunamis, de incendios forestales, pero también donde el crimen organizado está ingresando, esas redes nos están penetrando y estamos viendo que somos vulnerables por todos lados. ¿Qué es lo que se busca entonces? Es que este concepto de la interoperabilidad, porque más que integrar es interoperar, exista.
Eso en las Fuerzas Armadas, en la forma en que las Fuerzas Armadas son capaces de armar coaliciones. El mismo concepto, el que queremos que tenga este nuevo ministerio, con esa capacidad de interoperar entre todos los diferentes estados, los estados normales que define la Constitución, incluso los estados de excepción constitucional, para que cuando se agrega la Fuerza Armada estén todos interoperando juntos. Esa respuesta es la que esperamos lograr, pero primero, separemos los ministerios, un ministerio interior político que sea capaz de resolver los problemas políticos que tiene este país, y otro ministerio técnico que tenga la capacidad de poder hacer esa interoperabilidad con data precisa, asegurada, garantizando los derechos de las personas y centrada en las personas, protegiéndolas de forma multidimensional, desde la seguridad del barrio, bueno, su casa, el barrio, su comuna, hasta la ciberseguridad. No nos dejemos afuera también todos los ciberriesgos que también tienen que ser cubiertos, ¿no? Tenemos una autoridad nacional. En eso estamos, los invito los días viernes, comisión bicameral a las 11 normalmente se transmite, y esperamos de que esto le pueda dar al país una solución. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo trabajan juntos y se hace trabajo prelegislativo, estos proyectos de ley avanzan mucho más rápido, Guillermo. Así es. Homero, ¿cuáles fueron los desafíos? Porque tú fuiste primer ministro de Coordinación de Seguridad. ¿Cuáles fueron los desafíos para poder hacer que esta interoperabilidad, como dice Kenneth, sumara varios organismos? Porque tú me hablabas, qué sé yo, de la ambulancia, de la policía, las policías que también en ese minuto estaban siendo cuestionadas en Ecuador. ¿Cuáles fueron los mayores problemas que hubo que superar para poder darle forma a este Ministerio de Coordinación de Seguridad que funcionara y que finalmente la OEA lo reconoce con un premio por todo lo que se había realizado? Sí, Guillermo, antes de ir específicamente a la respuesta, yo quería celebrar estos criterios que el senador lo está diciendo, porque este espíritu de autocrítica que él impone en sus palabras es el que tiene que duplicarse, el que tiene que propiciarse, porque la verdad es que hay que ponerse a pensar que Chile ya se merece un ministerio propio para la seguridad interna, para la seguridad, para la protección ciudadana. El tema es muy complejo, cada vez las sociedades se van complejizando más, y así como la defensa ha tenido su propia cartera de Estado, yo creo que también la seguridad merece un control específico. Las policías merecen tener una cartera de Estado, y no necesariamente en la mayoría de países se ha confundido este tema, que la misma autoridad maneje el tema de la política, que ocurre en varios países latinoamericanos, en donde el ministro de turno está abocado a la gobernabilidad interna y de paso también a dirigir a la policía. Es sumamente complejo. De allí que uno de las principales decisiones que tomará en esa época el gobierno es separar el tema, un ministerio para la política y otro ministerio dedicado con exclusividad al tema de la seguridad. Ese es un gran paso, es un primer gran salto. Y luego es romper estas barreras actitudinales que tienen los diferentes actores por espacios de poder que se han creado alrededor de las entidades, que son espacios legítimos, creados inclusive por la reglamentación, creados por la ley, pero finalmente son espacios cuyas fronteras no son muy permeables, y que esto se evidencia cuando toca a trabajar en un sistema para interoperar, como dice Kenneth, ¿no? Este accionar conjunto, combinado, corporativo, no es fácil, no es fácil hacerlo, pero finalmente cuando se logra en una sola, para ejemplificar, en una sola sala de operaciones, tener elementos de diversas instituciones, donde el bombero maneje sus protocolos al lado del militar que maneja sus protocolos, al lado del carabinero que maneja sus protocolos, junto al PDI, cada uno con sus recursos interactuando en un mismo sistema, entonces se produce una sinergia institucional que es una suerte de una virtuosidad que se va contagiando. Al principio, evidentemente, cada uno de las instituciones queremos tener los propios, cada uno queremos tener nuestras propias redes de comunicaciones, nuestros propios protocolos, nuestras propias elementos para hacer la seguridad. Y no nos hablamos entre sí, y eso es lo que está ocurriendo en algunos temas, por ejemplo, en el Gran Santiago, en donde vemos que inclusive hay seguridad privada que tiene ya sistemas telemáticos, tiene sistemas de patrullas, tiene sistemas de comunicaciones. Pero no olvidemos que la prerrogativa del Estado, de la seguridad, es un tema del Estado. El uso de la fuerza está delegado a la entidad estatal,
Y esto se puede coexistir con un modelo público-privado, sin lugar a duda. Pero yo sí creo que es la necesidad de romper primero estos espacios de poder, estos espacios actitudinales, de crear esta sinergia interinstitucional que es más eficiente y que indudablemente está aparejada del control. Quizás allí busco la respuesta a tu pregunta, el control. A nadie nos gusta el control. Y cuando se ponen GPS en todos los vehículos, sea de ambulancia, sea de motobombas, para saber en dónde están lo más cerca del incidente, para producir esa respuesta de 5 o 6 minutos a una llamada de emergencia del ciudadano, se produce una exigencia a la vez a la institución, pero también un respaldo del ciudadano a las entidades. Hoy justamente que estamos en un aniversario de Carabineros, yo aprovecho para saludar a esta noble institución chilena y decirles que ellos necesitan esta comprensión y apoyo de otras entidades, ¿no? Es decir, el tema de seguridad no es un tema de exclusividad de Carabineros de Chile. Hay una cantidad de temas en la visión de seguridad integral que hay que ocuparlas. Finalmente, yo me quedo con esta respuesta. Son espacios de poder creados a veces artificiosamente que nos impiden romper esta barrera actitudinal para interoperar no solamente en las emergencias, sino también en esta actividad del día a día preventiva, incorporando a la ciudadanía. Tiene que haber incorporación del ciudadano en el tema de seguridad. Los líderes comunitarios, los líderes barriales, el deporte, se incorporan también en una visión de seguridad integral. No, eso yo creo que es, digamos, una visión que es no solamente adecuada, sino que corresponde a la demanda y la exigencia que tiene hoy día, digamos, la ciudadanía. Dentro de eso, Kenneth, es posible pensar de que Chile pueda tener vínculos para poder aprender de la experiencia ecuatoriana, que me consta a mí que fue bastante exitosa en términos de coordinación y en términos de resultados particularmente. La experiencia ecuatoriana ha sido vista por mucha gente. Ecuador es un país amigo, el que he visitado, y de hecho con varios senadores con los que he conversado el tema, me han expresado el interés de incluso ir a visitar. Esto, obviamente, debido a condiciones de la pandemia no se pudo hacer antes, porque es muy distinto que uno les muestre en un PowerPoint a poder ver funcionando las diferentes culturas, conversar con las personas y entender los problemas. Entonces tenemos muy cerca un país amigo, cercano, que tal como dijiste tú es muy lindo, que tiene esa capacidad para poder mostrar algo que fue bien especial. Los edificios que se diseñaron siguieron toda la misma arquitectura, se desplegaron en las diferentes comunidades. Las comunidades tienen acceso, este no es solo un tema técnico de integración de información, hay una vinculación con la comunidad muy importante. Pero yo creo que lo más relevante es la disposición. Este es un tema transversal de todos lados, de la izquierda, del centro y de la derecha. Por lo tanto, aquí tenemos acuerdos para avanzar. Tenemos que definir básicamente el modelo que queremos perfeccionar, ponernos de acuerdo en la estructura para resolver los problemas. Y si uno define bien los problemas, va a poder medir después si es que está alcanzando los objetivos o no. Ese es el plan estratégico que tenemos que hacer, coordinado con los diferentes planes estratégicos. Cada institución lo está haciendo. Carabineros anunció la suya para el centenario, lo cual me parece muy bien, hasta el 2028, van a ser un año después de su centenario. También tenemos que alinear la estrategia de la PDI, la estrategia de la inteligencia nacional. Nuestro sistema de inteligencia nacional también tiene que ser capaz de articularse. Y así, desde arriba, con una visión un poco amplia, integrar todo. Estamos discutiendo en el Parlamento la creación de la nueva Agencia Nacional de Emergencia, que le va a dar un estatus distinto a la ONEMI. Y ellos también tienen que tener un plan estratégico alineado con lo que estamos viendo. Todo eso requiere interoperabilidad, pero no está definida. Tenemos mucha tecnología, tal como señalaba, pero está desconectada. Y los computadores los usamos con, la verdad, con páginas, algunas de ellas, o planillas de cálculo, Excel. Entonces, es muy precario el uso tecnológico. Las comunicaciones no están integradas y finalmente todos terminan resolviendo los problemas por WhatsApp, siendo que el WhatsApp no está estructurado, no tenemos ninguna capacidad para poder ver qué está pasando. Ese es el diagnóstico que tenemos en estos momentos. Hay un acuerdo político y por eso tenemos la comisión bicameral y esperamos durante este año se pueda ingresar el proyecto de ley, que es facultad del Ejecutivo, donde se pueda definir cómo sería la forma de este ministerio.
Y también tenemos que definir cuál va a ser la forma del Ministerio Político, el Ministerio del Interior. Son dos ministerios, desapareciendo un tercero, probablemente el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, porque a la larga al país no le costaría más. Se desarma un ministerio y el sueldo de ese ministro se deja para el ministro de Seguridad y se separan los ministerios del Interior de Seguridad Pública. Esa es básicamente la idea que tenemos y por eso lo invito a seguir las discusiones. Yo espero que la comisión pueda invitar, por ejemplo, al embajador Homero Arellano a exponer. Eso sería muy bueno, que esa exposición formal se hiciera y después se realizara una visita para poder verlo. La buena noticia es que Chile tiene las empresas tecnológicas preparadas para esto. Somos expertos en fibra óptica que ya está atendida, tenemos empresas que fabrican sistemas iguales. El sistema que usa México se fabricó en Chile, en una pyme de aquí, de mi región, de Valparaíso. Tiene un nombre acrónimo, se llama SISTEF. O sea, tenemos empresas que fabrican estos sistemas para terceros, perfectamente lo podemos hacer con ellos. Homero, con la experiencia que vamos acumulada en Ecuador y con lo que te tocó a ti hacer, digamos, ¿es posible satisfacer realmente lo que la ciudadanía demanda? Porque estamos hablando no solamente de Quito o Guayaquil, que son las ciudades principales de Ecuador, sino que hay una buena cantidad de poblados como que están en zonas rurales. ¿Tuvo una cobertura completa más allá de lo que es los centros urbanos más importantes? Bueno, el nacimiento del sistema integrado de seguridad en Ecuador puso a correr a otros aspectos de la tecnología, por ejemplo, el trazado de fibra óptica. Ya. Me recuerdo en aquella época la Corporación Nacional de Telecomunicaciones no se daba abasto. Yo creo que crecieron 10 veces a uno la red nacional de trazado de fibra óptica, obligando o propiciando a la vez esta multiplicación virtuosa del Internet en zonas en donde nunca antes había llegado el Internet, llegó el Internet, y obligando también a las compañías telefónicas a aumentar su servicio, a aumentar la cobertura. Yo creo que ahí podemos sacar una primera lección con relación a Chile, porque Chile es el país más largo del mundo y este es un reto, pero Chile tiene un avance tecnológico importante. Chile está en un proceso avanzado de licitación, inclusive del 5G, y esto significa que en breve tendrá un salto tecnológico que no puede dejar de aprovecharse en temas de seguridad. Evidentemente, otro de los productos importantes de un sistema integrado es la videovigilancia. Y como nosotros vemos en el diario vivir acá en Chile, hay cantidad de cámaras que están en el sector público, en el sector privado, pero tienen que interconectarse. Estas cámaras tienen que conectarse a un sistema en donde esté el Estado representado en las instituciones que hacen seguridad, sea carabineros, sea PDI, sea bomberos, igual es servicio de salud con las ambulancias para un sistema de emergencias. De manera que cuando nosotros hicimos el tema, los propios alcaldes disputaban el que llegue un sistema integrado a su región, porque esto no solamente que mejoraba el llamado de emergencias, sino que mejoraba también el Internet, mejoraba la toponimia, porque para cuando un ciudadano llama y dice que necesita una ambulancia de emergencia, tiene que dar un nombre de una calle. A veces había ciudades que estaban muy postergadas, que ni siquiera tenían el nombre de la calle. Esto mejoraba, yo comentaba que inclusive mejoró el catastro público, mejoraba el ingreso de impuestos, el pago de impuestos a las alcaldías. Es decir, hay un desarrollo más ordenado, ¿no? Yo creo que esto en Chile se haría inclusive con mayor facilidad por la tecnología que Chile tiene, por la capacidad que Chile tiene. Es indudable que esta es una parte importantísima del desarrollo, la cobertura de un celular, tener en un celular la posibilidad de salvar una vida a través de una llamada de emergencia que inclusive queda grabada y compiten los centros con el tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque queda grabada y se sabe en qué momento le llegó la ambulancia, en qué momento le llegó la patrulla, ¿no? Hay un control en doble vía y esto hace que esta desconfianza generalizada que se da en la ciudadanía, esta percepción de inseguridad, también se vaya combatiendo, porque este es otro tema. Cuando tú ves que en la televisión
todos los días, en la prensa todos los días se relatan los hechos delictuales. Es importante también que la ciudadanía tenga esta posibilidad de saber que el Estado puede salvar, cuidar lo más preciado, que son las vidas y los bienes de las personas, a través de un sistema integrado donde todos están operando. Yo creo que es muy factible realizarlo acá en Chile. Sí, eso yo creo que sin lugar a dudas sería la verdad que un gran avance. Digamos, aparte del 5G, digamos, aparte de la interoperabilidad, digamos, ¿qué se requiere para poder generar la disposición de las instituciones a generar esta interconexión? ¿Basta con con la definición política o también es necesario, digamos, generar una voluntad desde la propia institucionalidad para que funcione y se conecte justamente con los municipios, por ejemplo? Esto es lo mismo que cuando se configuran coaliciones para ir a enfrentar problemas graves. El mejor ejemplo quizás son las operaciones de Naciones Unidas, capítulo 6, donde tienen que juntarse países de diferentes culturas para enfrentar un problema común, equipamientos distintos. ¿Qué se hace entonces? Un liderazgo. Y aquí lo importante, se necesita la figura, en este caso un ministro. Yo he hablado de una autoridad presidencial, puede no ser el ministro, pero la persona que va a tener a cargo la responsabilidad. No podemos dejarle solamente a un administrativo, a alguien que redacte una ley. Esto tiene que ser visto con aquella persona que va a operar la ley, para ver si la ley efectivamente tiene todos los elementos, si la orgánica es la mejor orgánica para dirigirla. Entonces, un liderazgo, pero centrado, en el que podría ser el próximo ministro de Seguridad, que no esté nombrado todavía, que le permita armar el ministerio, elegir bien las orgánicas, las personas para poder partir. Pero segundo, fundamental, la disposición de cada una de las fuerzas que se van a integrar de la coalición para poder trabajar en equipo. Y esto cuesta, y esto se desarrolla. Existen técnicas para poder ir generando esa confianza. Lo primero es el conversar, en inglés se llama el talk. Después el compromiso, ¿con qué nos vamos a comprometer? El will, para lograr finalmente el trust, que es la confianza, confiar en el otro, en el sistema, en lo que hemos sido capaces de lograr. Entonces, si no tienen los dos elementos es imposible. Esto no es ni algo administrativo, ni alguien que dispuso una ley que la van a cumplir, ni alguien que compró un sistema computacional y que empiezan a usarlo, porque en la práctica pueden llegar exactamente a lo mismo, a no hacer nada, a seguir bloqueados. Proposición entonces, liderazgo político ejecutivo de primer nivel con alguien que va a tener la responsabilidad y compromiso de cada una de las instituciones en base a este proceso para ir enfrentando. Partiendo por un piloto, no podemos hacerlo como un Transantiago, todo Chile simultáneo. Bueno, tener un piloto, modelarlo. Siempre la región de Valparaíso es un buen lugar para probar estas cosas, y de ahí terminar el diseño final que se pueda llevar y replicar en regiones. Y así vestir a un ministerio que tiene que además partir con una ley especial, la ley que está vigente ahora, la 21.180 de transformación digital del Estado. O sea, tiene que ser un ministerio que lo digital sea el centro de sus operaciones. Si esas operaciones no son digitales, con confianza digital, con trazabilidad, con integridad y con toda esta interoperabilidad que hemos hablado, no va a funcionar, es imposible, tiene que tener eso desde el inicio mismo del ministerio, Guillermo. Homero, sin lugar a dudas, todo lo que hemos conversado es fundamental, pero ¿cuál fue el impacto que tuvo en la disminución de la delincuencia y en la labor policial? ¿Hubo resultados? ¿Cuánto se demoró esos resultados desde que tú tomas eso, se implementa? Digamos, la delincuencia, yo me recuerdo que el tema de delincuencia era un tema dentro digamos, de todo Ecuador, obviamente con mucho más énfasis en los centros urbanos más grandes. ¿Hubo digamos, un impacto positivo? ¿Cómo se logró eso? Mira, sí, las estadísticas relatan esa época, hubo una caída drástica, por ejemplo, en uno de los indicadores más duros, que son el de muertes violentas, por ejemplo, y también el de robo a personas. Esto en función de la videovigilancia. Una videovigilancia conectada, digamos, a los estamentos legítimos y legales del Estado, pero también a la judicatura, porque no nos olvidemos de que antiguamente en Ecuador, no sé, acá en Chile, que también creo que están en ese problema, las imágenes de una video no necesariamente son prueba de flagrancia. Eso fue uno de los cambios que se hizo en la parte de la judicatura, en la parte legislativa, es decir, las filmaciones del sistema integrado de seguridad para un delito flagrante. Entonces, ahí se le dio arma a la fiscalía y a los jueces
para poder atacar estos delitos flagrantes. Yo me recuerdo en aquella época hubo un delito que se propagó, se hizo muy famoso, que era el secuestro express. Tomaban el taxi a algún pasajero, pero estos eran bandas delincuenciales que secuestraban prácticamente a un turista, lo llevaban paseando por los cajeros automáticos, sacando con su tarjeta los valores y lo dejaban luego abandonado. Las cooperativas de taxis en esa época iniciaron un proyecto con el sistema integrado de instalación de cámaras ocultas y botones de pánico en los taxis y pusieron el logotipo de taxi seguro. Estas empresas empezaron a ganar prestigio y había cada vez más taxis que abonaban por este servicio. El delito desapareció, el delito fue totalmente extinguido y así podíamos poner prácticas en la megafonía, prácticas en las cámaras especiales que se pusieron. Y yo creo que el robo a personas y los delitos de muertes violentas fueron uno de los índices, de los buenos indicadores que se pusieron. Creo que la videovigilancia tiene resultados cuando se lo vincula, como te digo, al tiempo de respuesta y también al proceso judicial, a la flagrancia. Entre las experiencias que se puede citar, pero también hay una labor preventiva. Se crearon en los centros unas salas de capacitación para que éstas sean usadas por el líder comunitario, el líder barrial, el líder deportivo, para que se involucre en los temas de seguridad, porque a veces uno piensa en los sistemas de emergencia exclusivamente y en lo reactivo, pero hay una labor preventiva que a veces es muy silenciosa y que ocurre cuando se diseñan las ciudades, cuando se diseñan los espacios públicos, cuando se propicia el deporte, cuando se propicia el ocio en una forma como una política pública incorporada a los conceptos de seguridad. Ahí entonces tenemos la actuación también de estos centros. De manera que yo sí creo que lo virtuoso de esto es ir a una dinámica cooperativa en donde los recursos son mejor distribuidos, si no, no hay plata en el Estado que avance para los temas de seguridad, y donde la ciudadanía se incorpora a estos procesos para que se sienta parte de llegar a un barrio seguro, llegar a una competencia segura, llegar a un sitio seguro. Es una relación biunívoca entre el Estado, las entidades que hacen seguridad y la ciudadanía. Sí. Homero, la verdad es que muchas gracias por tu disposición para contarnos la experiencia. Digamos, te queremos agradecer tu disposición para estar con nosotros digamos, en este programa. Espero que nos volvamos a ver. Yo creo que Ecuador ha tenido mucha experiencia exitosa, no solamente en esa área, sino que también en otras. Así que, Homero, un gran abrazo, que tengas una excelente, digamos, semana y nos volveremos a ver y muy agradecido por tu disposición. Nosotros nos vamos por un pequeño instante, vamos a una pausa y regresamos para ver qué pasa en Chile y cómo está el ambiente político nacional. No se vaya, volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso en nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, más de 4 años presentes semana a semana con todos ustedes que nos ven en diferentes plataformas, ya sea en YouTube, en Facebook y en la red de cable en cada una de las regiones. Se nos agrega ahora para poder mirar qué es lo que pasa en Chile a nuestro periodista estrella que está en La Moneda normalmente, en esa casa que tanto se sufre, y que nos da desde Infogate toda la perspectiva política de lo que pasa en el país. Mario, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Kenneth, ¿cómo estás también? Algo más o menos adelantaba de que estamos justamente en una encrucijada bastante grande en estos momentos, así que hay bastante que conversar. Han sido días bastante movidos, el gobierno tiene mucho justamente sobre lo que hay que hablar de él, y lo que se viene para adelante se ve bastante complejo, así que ahí tenemos bastante puntos de análisis para poder hacer esta jornada. Exactamente, yo le quiero recordar a quienes nos están siguiendo de que este programa lo estamos grabando el día miércoles. Es importante porque las cosas están pasando muy rápidamente. En consecuencia, estamos en el miércoles 28 de abril,
cuando estamos grabando este programa, usted lo va a ver el día 29 y entonces se va a repetir el día 30, 31, primero y 2 y 3 de mayo. Y probablemente más de alguna cápsula de todo lo que estamos diciendo va a estar separadamente en otras plataformas. Bueno, pero vamos a lo que está sucediendo. A ver, una breve descripción. El gobierno, digamos, finalmente tiene una derrota en el Tribunal Constitucional, eso todos lo sabemos, una derrota que fue aplastante, 7 votos contra 3, dejó al presidente de la República particularmente sin piso, ¿ya?, en términos políticos, y entregado a lo que podría ser llamado un parlamentarismo de facto. ¿Por qué un parlamentarismo de facto? Por la sencilla razón de que un proyecto que fue iniciativa del propio Congreso, aprobado por la mayoría más alta, más de 2/3, finalmente, y a pesar de que el presidente tiene razón desde el punto de vista constitucional, que el Congreso se está tomando atribuciones que no le corresponden, finalmente terminó siendo avalado por el Tribunal Constitucional. Y eso genera un parlamentarismo de facto que deja abierta la puerta para que el propio Congreso, si llega a un acuerdo con la oposición, pueda llevar adelante una serie de proyectos y imponérselo al gobierno. Y por eso se está hablando de un parlamentarismo de facto. El Congreso hoy día quedó con la puerta abierta, al menos, para presentar proyectos y lograr su aprobación. Lo otro relevante es que el Tribunal Constitucional, digamos, no declaró inadmisible la propuesta del gobierno, pero en la forma, no en el fondo. Por si acaso, que es un detalle quizás más técnico, si se quiere, pero que no resulta ser menor. Pero sin embargo, eso fue suficiente para darle la derrota política al gobierno. La pregunta ahora, digamos, Mario, ¿cómo se vivió esto ayer? ¿Cómo lo viste tú? Porque finalmente, digamos, asumir una derrota no es fácil. El presidente no habló nunca de derrota, sino que simplemente dijo, voy a hacer lo que el Tribunal Constitucional me dice, aunque no me guste. ¿Cómo se vivió eso, Mario? Mira, estuvimos de hecho de temprano en las afueras del Tribunal Constitucional, o sea, partiendo para darle un contexto completo a lo que fue la jornada ocurrida el martes. En el tribunal, obviamente, la sorpresa fue podríamos decirlo, la vuelta de chaqueta de los votos de Romero y de Aróstica, los ministros que la vez anterior habían votado a favor de una presentación del gobierno en características similares en lo que fue el segundo retiro. Pero ahora básicamente cambiaron. Lo de Aróstica era más o menos previsible por la pelea que tiene desatada al interior del Tribunal Constitucional con la presidenta de la institución, con Brahms. No había mucho que hacer en ese sentido. El cambio de opinión, en este caso de Romero, fue el más sorpresivo, de alguna forma. Según lo que se comenta, esto habría quedado acordado más o menos el lunes en la noche, en conversación entre ambos, y efectivamente fueron justamente dos de los pocos que estuvieron presentes efectivamente en terreno en el tribunal. La mayoría de los ministros se conectó vía telemática, pero ellos marcaron una presencia y eso fue bastante decidor. Justamente los que estuvieron fueron los que estuvieron en contra. Más allá de eso, la derrota del gobierno, el gobierno jamás pensó, o sea, que iba a tener una derrota, y menos que iba a tener una derrota de ese nivel. O sea, un voto 7-3 fue bastante categórico. Todavía, en todo caso, se discute un poco el tema de forma y fondo, pese a que más o menos el análisis coincide que fue un tema de forma. Hay algunos aspectos dentro de lo que fue lo que comentaban personas allegadas al Tribunal Constitucional dentro del debate y la justificación de los votos que se dio al interior, de que apuntaban también al fondo del tema. Eso vamos a tener que esperar a mañana cuando salga ya el fallo comentado ya con las justificaciones de cada uno de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional para tener mayor claridad en ese sentido. Pero de todas formas, ya derrotado el gobierno en ese tema, el presidente se enteró cuando estaba durante la ceremonia del aniversario de Carabineros, ayer en una comisaría en Ñuñoa. Fue bastante sintomático que mientras estaba hablando el presidente, uno de los ministros hizo un gesto cuando fue el ministro Romero el que votaba en contra de la presentación del gobierno, y este ministro que estaba presente en la ceremonia dio a conocer el hecho y no cayó bien en general, no lo que dijo el ministro en la ceremonia, sino que el sentir que habían derrotado cuando habían puesto mucho capital político. Quizás ese es justamente uno de los temas más peligrosos para el gobierno, y que al final, como comentabas tú, el gobierno termina arriando la bandera de cierta forma y cediendo ante un parlamentarismo de facto, de que el gobierno había apostado básicamente todo el capital político que le quedaba a esta situación. O sea, se tiró literalmente como un verdadero kamikaze en esta situación, no flexibilizó su postura, más aún, en vez de tratar de
ingresar al proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso, que finalmente fue aprobado. Optó por la línea de un proyecto paralelo que terminó naufragando sin pena ni gloria, y eso fue realmente una situación para el gobierno que ya sobrepasa todo tipo de expectativas. Y ya después, llegando a La Moneda, una reunión que se extendió por más de 2 horas, del presidente con el comité político, inmediatamente después de esta ceremonia del aniversario de Carabineros, dicen que no fue de lo más amigable posible. O sea, claramente el comité político sufrió una derrota inapelable. Las críticas que vienen del propio oficialismo han sido categóricas, piden cambio de gabinete derechamente. No sé hasta qué punto sea factible, o sea, más que factible, viable hacer un cambio de gabinete a esta altura, porque quien ingrese en este momento a cualquiera de los cargos, ya sea el Ministerio del Interior o algunas secretarías generales, no va a tener piso para hacer algo más. Este gobierno, básicamente, con lo que sucedió este martes, pasó de ser gobierno a ser un mero administrador, en cierto modo, porque va a quedar, no queda con piso para poder negociar la mayoría de sus iniciativas, más allá de las que el Congreso considere que deben tener una salida. Y el gobierno perdió el piso. El presidente, la cara del presidente y de sus ministros, durante el punto de prensa de ayer martes, cuando el presidente dio a conocer su acatamiento del fallo del tribunal, lo decía todo, las caras serias, nada. El presidente siempre se distingue por lo menos, incluso en los momentos más complejos, hacer algún tipo de sonrisa. Ayer simplemente ninguna. O sea, fue un espectáculo para el gobierno terrible. Y más encima, a la prensa no se le dijo que iba a haber preguntas. Se daba por sentado, ni siquiera pusieron el micrófono que habitualmente ponen para hacer las preguntas. Pero el presidente, una vez que terminó, se quedó. Silencio absoluto. Y la prensa, obviamente, ahí aprovechó el momento. O sea, el presidente quiso decir algo más, pero no hubo ambiente. Después los ministros, el ministro del Interior, el secretario general de la Presidencia, el secretario general de Gobierno, salieron del segundo piso y se dirigieron al Ministerio del Interior para tener una reunión propia. Tampoco las caras que tenían en ese momento reflejaban mucho ánimo, y más aún cuando ya durante la tarde-noche, ayer incluso ahora en la mañana, se habla bastante de esta posibilidad de cambio de gabinete, que saldría justamente Delgado, saldría Osa y saldría también posiblemente Velorio. Si salieran ellos tres, posiblemente también se debiera agregar Carla Rubilar, por la implicación que tuvo en el tema de la negociación. Y porque así, una vez que ha pagado el costo político más fuerte en estos últimos meses con las negociaciones y con los proyectos que ha fallado el gobierno. Y finalmente, eh, quién pudiera llegar, quién pudiera estar en ese cambio de gabinete, todavía es una incógnita. O sea, no existe, yo creo, muchos nombres que quieran en este momento prestarse para un gobierno que en este momento se transforma literalmente, verdaderamente en un muerto caminando. Digamos, en un zombie. Bueno, el tema está, digamos, cuando nuestra audiencia esté viendo este programa, lo más probable es que ya vamos a saber si hubo o no cambio de gabinete. Y ahí yo me sumo a lo que tú dices. Lo más probable es que sea Mario Enroques y alguna que otra persona que venga del exterior. Pero, digamos, mientras pasaba todo esto que nos relata y nos contextualiza Mario, ¿cómo se veía esto en el Senado? ¿Cuál fue tu percepción en términos de lo que estaba pasando en el gobierno, el Tribunal Constitucional, y cómo se lee lo que sucede ahí en la Cámara Alta? Bueno, mira, lo más importante, Guillermo, y es bueno que la gente que nos escucha lo sepa, es que la democracia basada en nuestra institucionalidad, que está en la Constitución, por mucho que algunos la quieran destruir, es la que está vigente ahora y ha permitido al país soportar todo esto. En general, esta democracia chilena frágil es capaz de soportar todos estos embates. Y por eso tenemos que confiar en la institucionalidad que queda. Esa institucionalidad tan cuestionada del Tribunal Constitucional, tan atacada, tan vilipendiada, bueno, resulta que parece que es capaz de tomar decisiones y generar efectos que los estamos viendo. Este parlamento que se le ha llamado parlamentarismo de facto y que se ha unido bajo una persona. Todo el Congreso ha seguido, y esto quizá es lo más relevante, las direcciones de la nueva presidenta del Senado, Yasna Proboste, que ha sido capaz de unir a toda la oposición. Fue ella la que decidió la estrategia para poder llevar al Tribunal Constitucional, y no solo eso, ella misma dijo va a ser un senador el que va a defender los argumentos de fondo, con una convicción que le ha dado a ella un capital político tremendo. Entonces, en el Parlamento, en el Senado particularmente, ¿qué es lo que vi? Vi eso.
Vi esa conformación de una mesa este año que es distinta. Son dos personas a las que conozco bien, cada una en su extremo de la democracia cristiana. En un lado uno, Jorge Pizarro, en el otro lado ella, Yana Proboste, la presidenta, pero los dos funcionan como equipo y funcionan relativamente bien y logran algo que es fundamental en política, la confianza de sus pares. Y esa confianza de sus pares se ve expresado en esto. Y aquí uno ve una estrategia, una forma de enfrentar el cómo ser oposición y cómo una oposición que tiene fuerza, tiene poder, que se demostró de esta manera. El presidente no le quedó otra que firmar, era claro, no le queda ninguna otra alternativa. Pero si nos vamos ahora a la política pública que se está impulsando, no era tan buena como la que se pretendía impulsar. Y aquí viene el problema del desarrollo de política pública de verdad. Tenemos que ser claros que se tiene que ayudar a personas que hoy ni siquiera están con el tema de la AFP porque no son parte de la AFP o retiraron todos los recursos que tenían en la AFP. O sea, esta solución que le va a hacer muy bien a muchísimos millones, bueno, pero hay por lo menos 3 millones que, aunque hagan lo que hagan, no lo van a poder tener. Y estas iniciativas que el gobierno quería llevar adelante sí las tenían más recursos. Estamos en una crisis tan grande, esta es una crisis económica mundial, la economía se ha congelado, se ha acabado el mercado, la gente está confinada en las casas, algunos hablan incluso de la dictadura sanitaria, por ponerle un nombre, ha generado los problemas en las pymes gigantescos y tiene detenida nuestra economía. Cuando ocurre eso, estos son casos casi comparables con la guerra, y tiene que entrar una economía distinta, esa economía que no es de mercado. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Entonces, si no hay economía de mercado, ¿qué tiene que actuar? El Estado. Y es el Estado el que tiene que ser capaz de proveer los recursos. ¿De dónde? Con lo que tiene el país, y si no, con lo que el país es capaz de recibir de afuera. Y esos son acuerdos políticos transversales, amplios, que tenemos que aplicar para que podamos salir todos juntos. No solo para sobrevivir, que es lo que estamos viendo ahora, sino que también para poder reactivarnos. Ya se está avanzando bastante bien con la vacunación y el desafío es la reactivación. Y yo por eso me gustan mucho las propuestas de reactivación de la gente que quiere ir a las diferentes elecciones, porque son esas las que nos van a ayudar. El Congreso entonces está hoy en la oposición muy fortalecida, con un liderazgo que lleva adelante la mesa del Senado y la presidenta del Senado, segunda autoridad protocolar del país, que es capaz de poder ahora sentarse a buscar esa agenda nacional, esos grandes acuerdos que tenemos que avanzar. Aquí no es que el gobierno o la oposición estén disputando el poder. Necesitamos trabajar por Chile, sacar adelante a Chile. Y eso requiere mucha gratitud. Gratitud es poder dar algo que a uno le cuesta entregar. Y eso es los espacios necesarios para este acuerdo, que no es sentarse en una mesa de acuerdo nacional, es lograr ponernos juntos con una visión concreta para poder ofrecer a las personas lo primero, que es la paz. Sin paz es imposible avanzar. Yo quiero recordar el acuerdo por la nueva constitución y por la paz. Bueno, vamos a tener nueva constitución, tengamos paz. Entonces, si construimos paz, y la paz en todos los términos, vamos a poder encontrar elementos comunes, los comunes denominadores. Lo veíamos recién en el programa, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad Pública que sea capaz de articularse con un mejor ministerio político. Fíjate que ahora no vamos a hablar del Ministerio de Seguridad Pública, vamos a hablar del nuevo Ministerio del Interior, fuerte políticamente, capaz de negociar, de resolver problemas. Los problemas se resuelven con acuerdos políticos, no sacando las fuerzas especiales de carabineros a la calle. Eso es el primer error. Lo segundo, con nuevas autoridades electas, con los nuevos gobernadores regionales, que van a tener signos políticos distintos a los gobiernos de turno, siempre. Entonces, este proceso es el que podemos hacer ahora y darle estabilidad política al país. Con estabilidad política, con paz, podemos avanzar. Si hay algo que tenemos que construir ahora, es eso. Y ese es un tema de quienes están en estos momentos, en estos cargos, públicos o electos, Guillermo. Okay. Yo creo que lo que tú dices le da un marco de referencia. Me llama la atención el rol de Yana Proboste, que va a quedar en evidencia, probablemente va a estar el domingo en los principales medios de comunicación dando entrevistas, pero también la oposición va a tener que definir. Y sí, yo creo que es relevante ver que la oposición no se ha lanzado sobre el presidente. Lo ha dejado solo, dejando en evidencia su soledad, una parte, digamos, y eso es parte o expresa una crisis de conducción de parte del gobierno que el presidente tendrá que en algún minuto asumir
Yo diría hay una cuota de humildad. En política la humildad es un recurso político, por si acaso, o sea, y ese recurso político se debe usar, digamos, bastante bien. Veremos lo que hace el presidente, pero no cabe duda de que la oposición ha sido responsable en términos de no profundizar una crisis ni llevar esta crisis de conducción a una crisis institucional. Las alternativas, digamos, del gobierno se van a despejar una vez que defina si va a hacer o no cambio de gabinete y de qué manera va a empezar para allá. Los actores dentro de lo que son los partidos políticos, lo que tú ves, Mario, dentro, digamos, de la moneda, quedaron, digamos, ¿cuáles son las opciones con todas las conversas que tú tienes ahí, que muchas veces son comentarios de pasillo, pero que dan pistas sin lugar a dudas respecto a cómo se puede ir pensando en lo que queda de semana y la próxima semana y las elecciones del 15 y 16 de mayo? Mira, de hecho, con lo que sucedió el martes, tomó yo creo mismo de sorpresa a los propios partidos de Chile Vamos, en cuanto al reconocimiento tan rápido por parte del presidente de esta derrota. La UDI, pocos instantes antes, te estoy hablando no más allá de una hora, había hecho una declaración de que pedía justamente que el gobierno, eh, con esta derrota en el Tribunal Constitucional, optara por un veto de características mixtas, aditivo y supresivo. Aditivo para agregar algunos de los aspectos contenidos en el proyecto del día domingo y supresivo para algunos temas que probablemente causen ruido posteriormente, ya con esta nueva ley de tercer retiro en adelante. Me pongo en el caso específico de lo que sucede con las rentas vitalicias, que posiblemente cause algún tipo de pugna legal de las aseguradoras, que en su mayor parte son aseguradoras extranjeras, con respecto al Estado, y puede inclusive escalar a nivel internacional si es que no se, en tribunales económicos internacionales me refiero, si es que no se soluciona, porque estamos hablando de dineros que son privados, que están siendo captados por una disposición pública. Pero eso es un debate que te tiene que abrir. Las aseguradoras estarían presentando un requerimiento justamente ante el Tribunal Constitucional. Pero dicho eso, como te decía, los partidos políticos de Chile Vamos, la situación los tomó un poco por sorpresa. Renovación Nacional está en aguas mixtas. Algunas partes estuvieron de acuerdo justamente con esta decisión, con esta bajada de bandera, por decirlo de una forma, del gobierno, y otros todavía no. El otro sector más duro, por decirlo de una forma, no ha reaccionado aún ante esta situación. Un partido más pequeño, el PRI, se cuadró inmediatamente con la decisión del gobierno, quizás fueron los más rápidos en ese sentido en hacerlo, y Evópoli ya había mostrado su disconformidad con el proyecto del domingo. Algunos lo criticaban de que estaba aprovechando la situación. Al fin y al cabo, quizás tuvieron mejor olfato político de ver que esta situación que el gobierno planteó el domingo ya había ponido un escenario imposible para el Ejecutivo en el escenario político, y optó simplemente por rechazar. Quizás son los que quedan mejor parados en este sentido, con alguna perspectiva electoral de que no los vaya a hacer daño. De hecho, el mismo ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había hecho comentarios no muy positivos en torno a este proyecto y a la situación de lo que estaba planteando el gobierno, lo que también le podría significar réditos. Pero en términos generales, Chile Vamos está como bastante dividido, no quizás tanto en críticas, sino que cómo reaccionar ante este escenario que les planteó el gobierno, porque más allá de que ellos mismos se habían desbandado, había mucha división con este tema de apoyar la propuesta aprobada finalmente en el Congreso. Ahora ven que su propio gobierno simplemente perdió, por decirlo de alguna forma, el norte, y no saben cuál va a ser la línea que siga el gobierno de ahora en adelante. Las críticas sí están arreciando especialmente contra el segundo piso, contra los asesores de la moneda, especialmente la figura de Cristal Larroulet, que han visto que ha sido el articulador de una u otra forma de esta falta de flexibilidad del Ejecutivo a la hora de negociar. Y las críticas no solamente son de oposición, sino que son bastante duras en el contexto del oficialismo contra este asesor, el asesor predilecto, el presidente, que lo ha acompañado anteriormente en sus dos gobiernos directamente, y se sabe que es justamente una de las voces cantantes. Y también implica su presencia algunas de las discusiones fuertes que ha habido al interior del comité político, y que puede significar obviamente la salida de algunos ministros, con lo que se hablaba, insistir, lo que decía antes del tema de Rubilar, de lo que ha sido Delgado, que quizás los que han sido más dañados porque son los ministros con calle en estos momentos en el gabinete, y son los que han sido de una u otra forma bypaseados, y con lo que sucedió este martes, al final la postura de ellos la que queda fortalecida en cuanto a que es lo que ellos pensaban que podía suceder,
pero al interior del gobierno, que sigue siendo poco flexible en esta situación, quedan debilitados en cuanto a que pasan a ser figuras no gratas, Así es. no muy apetecibles, muy amigables, por decirlo de alguna forma, y van a buscar quizás alguien que sea más afín a la línea. Eso, en pocas palabras. Y de oposición, la oposición, sin querer, dentro de todo el problema que tiene de presidenciales, y aquí me estoy tirando yo un poco a la piscina, encontró sin querer una figura que eventualmente les podría solucionar el problema de fraccionamiento de candidatos, y una figura que mostró carisma, que mostró liderazgo, que mostró dureza cuando había que había que ponerse duro, y mostró claramente que sabía marcar caminos y alinearlos a todos. Yana Proboste apareció de la nada como una figura realmente que podría aglutinar a todos y que claramente es muy superior a los candidatos del Partido Socialista, al mismo Heraldo Muñoz, que quizás políticamente es un personaje fuerte, pero no concita apoyo, y también con una forma de aplacar las candidaturas que vienen de la más a la izquierda de la oposición, le hacen en este caso Jadwe o Giles. Sí, no, gracias. Yo les quiero agradecer, digamos, por tirar la palabra nuevamente, pero estamos justo en el tiempo. Solamente yo quisiera dejar, digamos, dejar establecido una cosa, de que una conclusión que sacamos escuchando el análisis que hace Kenneth, toda la información, el análisis que nos entrega Mario, es que acá lo que ha pasado no solamente en la derrota del gobierno, es una mayor debilitamiento del sistema democrático de Chile, pero donde tenemos que enfrentar un desafío adelante. ¿Qué es lo que llama la atención? Que la convención constituyente quedó en un lugar secundario. Acá se está hablando de los candidatos presidenciales, se está hablando del escenario del gobierno, y sucede que la convención constituyente, que está respaldada por un plebiscito masivo, contundente en su resultado, quedó claramente en lugar secundario. Probablemente vamos a hablar con nuestros editores, con los coordinadores de Infogate, porque a lo mejor los convocamos para una edición especial de las cartas sobre la mesa, porque no deja de ser preocupante el hecho que nuestra convención constituyente, donde se supone que debemos arreglar el país, finalmente está subsumida en las candidaturas presidenciales, en los liderazgos, en la posición de los partidos, en lo que es la relación ejecutivo-legislativo, cuando en realidad probablemente la Convención Constituyente debiera ser el elemento que reúna, una y sume y logre una estrategia común de todos los actores. Kenneth, muchas gracias nuevamente por la participación. Mario, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Tienen 10 segundos cada uno. Kenneth. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Yo creo que lo que se ha señalado, tenemos que estar muy conscientes que esta no es una época de cambio, estamos en un cambio de época, estamos presenciando algo donde un sistema antiguo va a desaparecer y va a partir uno nuevo. En estas crisis orgánicas hay una oportunidad tremenda, pero se construyen con paz. Lo primero que tenemos que tener es paz para poder avanzar en cualquiera de las cosas, en la convención, en las elecciones presidenciales, en la transformación del Estado. Llamarlos también a cuidarse, vacunarse, mascarilla y mantenerse alejados, y cada uno así poder votar. La expresión de una democracia es el voto, y tenemos que llegar a concurrir el 15 y el 16 de mayo todos a votar. Gracias, Guillermo. Saludos a todos ustedes. Gracias, Kenneth. Mario. Bueno, no mucho más que agregar, más allá de que el gobierno ahora se enfrenta a un periodo crítico, por lo que implica no solamente su existencia como gobierno como tal, o sea, su capacidad de gobernar, no solamente administrar, sino también de proyectar un conglomerado político futuro, que ahora se ve en una situación bastante compleja. Sin querer, esta crisis implicó que la oposición, tan fragmentada que la vemos, de repente cobró fuerza como una unidad, y el gobierno, el oficialismo, que se vea unido de cierta forma, se fragmentó y perdió absolutamente el norte. Eso es lo que vamos a tener que dilucidar los próximos días, saber qué es lo que va a pasar. Se vienen días difíciles para la moneda, y posiblemente la próxima semana tengamos ya una serie de anuncios que hacer para poder comentar justamente por esta vía de lo que sucedió estos días, y ver claramente cómo se perfila hacia el futuro. Y ver, ya tenemos la Convención Constituyente sobre la mesa, qué es lo que va a pasar y qué escenario se nos va a presentar justamente. Okay. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Kenneth, muchas gracias a ustedes que están en su casa. Esperamos haberle aportado para que usted dialogue, converse. Recuerde, el diálogo fortalece la democracia. El diálogo empieza por casa. Y, por supuesto, cuídese. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien.